Hola, mi nombre es Alfonso Cervec, soy doctor en física teórica y esto es la escala de Fermi. Y hoy día, tal como les prometí la semana pasada, vamos a hablar acerca de cómo fueron descubiertos los quarks. Porque la semana pasada dijimos que los quarks nunca andan solos, siempre están acompañados de otros quarks o de antiquarks formando otras partículas, por ejemplo protones, neutrones, algo más. Entonces, si solo hemos visto las partículas que son conformadas por quarks, ¿cómo es que sabemos que los quarks existen? Bueno, eso es lo que les quiero contar precisamente en este video. Y lo primero que tenemos que saber es que durante la década de 1950 y también en la década de 1960 se descubrieron muchísimas partículas, muchas, pero muchas partículas, centenas de partículas. Y aquí hay algunas, ¿no es cierto? Bueno, de antes se conocían el protón, el neutrón, los piones, pero también se descubrieron las resonancias delta, las más, la menos, la resonancia delta cero, la doblemente cargada, lambda, cascada cero, cascada menos, cascada cero con encanto, cascada menos con encanto, las partículas Rho, el omega, los caones, en fin, etcétera, 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 muchas partículas. Y todas estas partículas tenían en común que sienten la interacción nuclear fuerte. Y las personas se preguntaban, ¿cómo tantas partículas pueden ser fundamentales? Debe haber algo aquí oculto. Bueno, quienes durante muchos años los científicos estuvieron confundidos acerca de esto y no tenían una respuesta hasta que Murray Gell-Mann y George Zweig, estos dos caballeros que ven ustedes en pantalla, descubrieron algo sensacional. Estos dos físicos eran físicos teóricos y ellos se dieron cuenta que si graficaban las propiedades de las partículas de cierta manera, por ejemplo, aquí las cargas eléctricas y su extrañeza, la extrañeza es una de las propiedades de las partículas, todas las partículas estas que habían sido descubiertas, estas centenas de partículas descubiertas, caían en estructuras o caían en puntos que formaban estructuras geométricas muy bien definidas. Y ellos se dieron cuenta, Gell-Mann y Zweig, que podían describir estas estructuras matemáticas, estas estructuras geométricas, usando matemática bastante abstracta que se llama teoría de grupos, siempre y cuando existiesen tres partículas fundamentales de las cuales estuviesen hechas todas estas otras partículas que eran observadas. Entonces, ellos propusieron que todas estas partículas que eran observadas no eran más que partículas compuestas de estas tres otras partículas más fundamentales y Gell-Mann las llamó quarks. Ok, pero esto había que mostrarlo no solamente matemáticamente, sino que también de manera experimental. Entonces, en el laboratorio SLAC en California, en Estados Unidos, se hizo el siguiente experimento. Se hizo incidir haces de electrones en protones. Y los electrones, cuando llegaban cerca del protón, interactuaban con el protón intercambiando un fotón, como vemos aquí. Aquí vemos un fotón, un rayo gamma. Si este rayo gamma no es muy energético, su longitud de onda, es decir, la distancia entre máximos aquí, es muy grande y el fotón, el rayo gamma, solamente ve el protón en su conjunto, no ve sus detalles. Pero en la medida que se va eh, aumentando la energía del fotón, su longitud de onda se hace más chiquitita y eso permite tener mucha mejor resolución y eso hace que el fotón sea sensible a los detalles del protón.
Uno no mide lo que sucede con el protón ni con este rayo gamma, sino que lo que sucede con el rayo gamma afecta al electrón que sale, y uno mide las propiedades del electrón que sale. Entonces, si el electrón emite un fotón de altas energías, ese fotón de altas energías va a ser sensible a los detalles del protón y uno va a poder ver la estructura del protón. El resultado de este experimento es el siguiente. Yo sé que esto es confuso y yo sé que aquí me puedo poner un poco técnico, pero lo que hay que saber es que en el eje horizontal se mide la energía del fotón. Y a medida que vamos bajando aquí, tenemos cada vez mejor resolución. Y fíjense que cuando el fotón ve al protón como un todo, hay un comportamiento que es un poquito complicado. Bueno, son líneas rectas que suben. Pero llega un momento, por ejemplo, ya a partir de esta línea aquí, y por toda una región, en que por más que uno se mueva horizontalmente, nada cambia, todo es constante. Es decir, parece que el fotón está, a medida que uno baja aquí, el fotón está viendo cosas complicadas al comienzo, pero luego, por más resolución que tengas, por más energía que le des al fotón y por lo tanto por más detalles que tú busques en el protón, siempre ves lo mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, la interpretación de ese resultado es lo siguiente. Pensemos que tenemos una varilla o una cuerda o una línea y lo empezamos a mirar con la cámara del celular. Entonces este rectángulo representa el celular, la pantalla del celular. Y yo con los dedos empiezo a hacer zoom en la pantalla. Bueno, cuando hago zoom, la varilla o la cuerda o la línea, yo la veo más grande. Si hago zoom muchas más veces, yo empiezo a darme cuenta que esa línea en realidad no era continua, sino que estaba hecha de puntos. Voy viendo detalles. Pero si hago zoom a uno de esos puntos, bueno, descubro que es un punto. Y si vuelvo a hacer zoom, bueno, no pasa nada porque los puntos no tienen tamaño. Y por más zoom que haga, un punto continúa siendo un punto. Y eso fue exactamente lo que mostró el experimento de Slack. Mostró que llega un momento en que por más energético que sea el fotón con que uno inspecciona el protón, por más zoom que haga, no cambia nada. Lo que significa es que dentro del protón se encontraron partículas puntuales, se encontraron estructuras puntuales, partículas puntuales. Es decir, se encontraron los quarks. Y es así, mis queridos amigos, como se descubrieron los quarks, y es así como sabemos que existen partículas puntuales dentro del protón. Espero que les haya gustado, espero que no haya sido muy confuso y nos vemos la próxima semana. Chao, que estén bien.